Damas, caballeros, jóvenes, adultos, niños y todo el que nos escucha, bienvenidos a Todo Claro. Hoy vamos a hablar sobre el suicidio a propósito de este mes de septiembre, que se celebra el mes de la prevención, ¿verdad?, contra el suicidio, Septiembre Amarillo. Un día más, se llama la campaña. Bien, el día de hoy tenemos un invitado. Él es psicólogo, tiene también una certificación en manejo de emociones. Él es Yomel Cáceres, con todos ustedes que nos están viendo. Hola a todos, gracias por la invitación. Vamos a aprender mucho y nada, aquí estamos. Esperemos salir todos edificados, ¿verdad? Claro que sí. Bien, vamos a iniciar con este post que vimos en días pasados en las redes. Y dice de la siguiente manera: me leyeron tantos versículos bíblicos cuando pequé que se olvidaron de abrazarme. Escribió un joven antes de suicidarse. Esto es una realidad que se ve, o sea, se ve no solo en el mundo, se ve también en la iglesia. Porque, ok, estamos en la iglesia, somos cristianos, pero somos parte del mundo. Como Totalmente. hablábamos en un video anterior sobre también las emociones, estábamos hablando en un video anterior, y decíamos eso, que a veces nosotros le dejamos como que todo lo vemos como espiritual. Así es. Todo para nosotros es espiritual. Está bien que Dios es el centro de nuestra vida, que Dios es todo para nosotros, pero hay cosas también que hay que prestarle atención. Bien, vamos a iniciar con una pregunta para nuestro invitado. Y la pregunta que quiero hacerte primero es, ¿cuáles situaciones tú crees, verdad, que pueden ser desencadenantes para que una persona tenga pensamientos suicidas? Bueno, en cuanto a las situaciones per se, cuando la analizamos pueden ser muchas. Mayormente cuando una persona tiene pensamientos suicidas ya se puede considerar que tiene algún tipo de trastorno del estado de ánimo, ¿verdad? Para tú llegar a tener un trastorno del estado de ánimo tienes que vivir experiencias que te marquen de manera significativa. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de tu mamá, de tu papá, de tu esposo, puede llevarte a una depresión. Y la depresión entonces se manifiesta también con pensamientos Con suicidas. pensamientos Así suicidas. es. Pero algo que quería aclarar desde que me hablaron del tema es que tenemos que tener claro cuando vayamos a hablar de depresión o de cualquier tipo de trastorno del ánimo, es que ahí esto tiene eh, parámetros para medirse, ¿verdad? O sea, la ciencia, toda ciencia tiene que ser comprobada. Por eso la psicología es una ciencia. Entonces, primero se toman en cuenta el tiempo, la magnitud y la frecuencia en la que se están manifestando los síntomas, ¿de acuerdo? No es lo mismo estar deprimido que estar en depresión. Hay que tener eso muy claro. Estar deprimido es totalmente normal y es parte de nosotros y tenemos que vivirlo. Ahora, si no gestionamos bien ese estado de ánimo triste, sí podemos caer en depresión y ahí entonces se desencadena los pensamientos Entonces, suicidas. ¿cuál sería la diferencia entre una persona estar deprimida y una persona padecer de depresión per se? Me encanta esa pregunta. La diferencia entre estar deprimido y tener depresión es, primero, estar deprimido es algo que te puede suceder o que nos puede suceder a todos, ¿verdad? Si tú pierdes una persona, tú pierdes tu Es normal. trabajo, es totalmente normal. Ahora, vamos a ver qué tiempo va a durar tu estado de ánimo triste, ¿verdad? Y también depende del suceso que te sucedió. Vamos a tomar como ejemplo lo que hablamos de la pérdida de tu pareja y vamos a poner otro ejemplo de un trabajo. Si tú pierdes el trabajo de tus sueños, ¿verdad? Es normal sentirte triste, no tener ganas de levantarte por unos cuantos días. Sin embargo, si esto tarda más de un mes, sí se puede considerar que tú estés entrando en un proceso de depresión. En el ejemplo del trabajo que puse, ¿de acuerdo? Si pierdes un ser querido como tu mamá, tu papá, tu esposo, tu cónyuge de toda la vida, no podemos diagnosticar depresión hasta que haya pasado un año. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de pérdida que tuviste, el proceso de duelo es mayor. ¿De O acuerdo? sea que la diferencia prácticamente es el tiempo que duren esos síntomas. Tiempo, magnitud y frecuencia. ¿Por qué? Porque tú no estás triste todo el día, aunque te haya pasado lo que te haya pasado. Si el estado de ánimo triste es durante todo el día y la depresión no solamente se manifiesta con tristeza, sino que también tiene, por ejemplo, momentos maníacos o momentos de ira. Si esta persona la presenta durante mucho tiempo, ¿verdad? La magnitud con la que la presenta, porque no es lo mismo yo decir estoy triste o que empezar a llorar constantemente o empezar a decir que no quiero vivir. Ahí viene, ¿verdad? En la magnitud. Y la frecuencia es qué tanto pasa entre cada síntoma. Entonces, para tomar entonces
el diagnóstico diferencial o diagnosticarte con depresión. Y yo me siento psicóloga ya. Ok, entonces, bien. Habiendo, ¿verdad?, tocado ese punto, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo yo identificar en una persona que esté cerca de mí que esa persona tiene o ha tenido pensamientos suicidas? Bueno, el que se suicida siempre lo expresa. Aunque siempre vemos en las películas o en los videos o en cualquier tipo de, ¿verdad? De cosas que vemos en las redes sociales, vemos, no, pero él siempre era feliz o él era el más feliz de las fiestas. No, el suicida siempre antes de suicidarse lo deja saber, de alguna manera. ¿Cuáles características? Traje algunas. Por ejemplo, esa persona empieza a hablar de muerte, no necesariamente decir me voy a matar, pero puede decir me quiero morir, o menciona mucho la muerte. La muerte no es algo que está en nuestro vocablo diario, ¿sí o no? Aunque todos sabemos No. que nos va a suceder, no es algo en lo que uno piensa Piensa mucho, constantemente. no. Entonces, el suicida puede mencionar mucho la muerte. Una pérdida de peso extrema o rápidamente, una persona que baje 30 libras sin estar haciendo ejercicio, sin estar en un plan, ¿verdad?, alimentario o alimenticio, perdón, también puede ser una señal de una persona que tenga depresión y por lo tanto pensamientos suicidas. También una persona que empieza a regalar su ropa, por ejemplo, sin ninguna razón aparente, que no se va de viaje o no cambió el Claro. closet y de repente está como regalando todo, ordenando todo de repente, puede ser que esa persona tenga pensamientos suicidas también. Otra cosa puede ser, otros síntomas, es que esta persona de repente empieza a hacer actividades autodestructivas. Por ejemplo, conducir deliberadamente, empezar a hacer deportes muy extremos que antes no le gustaba, porque si es una persona que siempre le ha gustado hacer deportes extremos, obviamente en este caso no lo puedo considerar porque es parte de su vida. Pero una persona que no acostumbra a eso, que tú empieces a ver, ¿verdad? Este De tipo de repente, actividades, así. también tiene que levantarte una alerta, totalmente. Me sorprende lo primero que mencionaste, de que la persona menciona mucho la muerte, porque popularmente, y yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, la gente siempre dice, el que se va a suicidar, el que se va a matar, no lo dice. Y el que lo vive diciendo es porque no lo va a hacer. O sea, eso se oye mucho. Ujú. Y me sorprende que tú menciones esa parte porque, o sea, es muy poco común escuchar eso. Haciendo un paréntesis ahí, señores, el que habla de que se va a matar hay que prestarle atención. Así sea relajando, hay que prestarle atención. Porque ¿qué te asegura que esté relajando? Tú no sabes, Tú no lo ¿cierto? Tú no sabes, conoces su hay que pensamiento. prestarle atención. No digamos que es por llamar la atención, no digamos que tiene necesidad de que le presten atención. Aunque sea eso, ojalá y sea eso, ¿verdad? Pero siempre que tenga ayuda a un profesional y sea que les diga, mira, esta persona la vamos a trabajar de tal manera. E incluso en psicología, cuando una persona llega a consulta diciendo que se va a matar, para nosotros es algo totalmente serio. Ya luego, en el proceso de psicoterapia, me puedo dar cuenta de que no, de que lo está haciendo para manipular, pero yo como terapeuta nunca lo voy a No se confrontar puede descartar. haciéndole decir exactamente o haciéndole saber que yo no le creo o algo así. No, eso no se descarta. El suicidio es un tema muy serio y todo aquel que lo exprese hay que prestarle atención. Entonces, una persona que quiere llamar la atención o que quiere que le presten atención, tampoco se debería considerar. O sea, eso no se puede considerar como una persona que tiene pensamientos suicidas. Eso no es alguna señal, algún síntoma. No necesariamente, porque, por ejemplo, las personas que tienen mucha carencia emocional, se le llama, por ejemplo, personas neuróticas, médicamente, ¿verdad? O psicológicamente, se le llama personas neuróticas, usan cualquier tipo de situación para llamar la atención. No Okay. solamente utilizarían el suicidio. Pueden usar cualquier otra cosa que en el momento le vaya a resultar para que captar la atención O de la sea, son persona. cosas que no necesariamente están relacionadas. No. Bien. Podemos pasar entonces al siguiente punto, que es el suicidio ya adentrándonos un poco en la iglesia. Dice, desde tu percepción, ¿consideras que hay un trasfondo o influencia espiritual en los pensamientos suicidas? O sea, ¿hay demonios que inducen a las personas a suicidarse? Esa pregunta también es muy, muy interesante, porque en las iglesias, de hecho, yo estudié psicología por eso, porque crecí en la iglesia, he estado toda mi vida en la iglesia, y yo siempre decía, pero es que no, o sea, estamos reprendiendo 20 años la misma cosa, y yo veo que no hay progreso, ¿sabes? Entonces yo dije, algo ahí, ¿verdad? Algo necesitamos también, y por eso decidí estudiar esta carrera. Sí, obviamente, yo creo que en todo existe la fuerza de las tinieblas, ¿verdad? No solamente en la psicología. Hay personas que se enferman bíblicamente, tenemos personas Sí. que estaban enfermas y sabemos, ¿verdad?, que era una fuerza espiritual la que le estaba oprimiendo en ese momento. Sin Sí, porque el embargo, mismo Jesús en una ocasión lo dijo. Le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que le haya sobrevenido esta cosa? exactamente.
Pero sí, yo creo que hay influencias demoníacas. Por ejemplo, tenemos el endemoniado Gadareno, ¿verdad? Todos conocemos esa historia. Eran espíritus los que lo tumbaban. También tenemos uno que era el lunático. Se le llama, en ese tiempo se le llamaba lunático, Ok. ¿verdad? Que era el que dice que un espíritu lo tomaba, lo tiraba en el fuego en Ujú. un momento, o sea, se apoderaba de él. Y bíblicamente tenemos ahí, ¿verdad? Que Cristo lo libertó. Sin embargo, tenemos personas en el que Dios se manifiesta en un culto, son las personas, vamos a decir, extrañas en la iglesia, Dios lo toca, sin embargo, continúan, ¿verdad? En la misma situación. En la espiritualidad siempre va a existir y va a tener un peso sobre nuestras vidas y en cuanto a lo psicológico también. Pero Dios, como permitió que exista la medicina, permitió que exista la La psicología. psicología. Entonces hay personas que a Dios le place sanarlo en un instante y a otros que no. Porque él hace lo que él quiera. O Él hace sea, lo que él hay que quiera. respetar la voluntad del Señor. Yo quisiera que cada vez que me dé una fiebre, pues entonces ya, llorar y En el sanarme. nombre de Yo Jesús. oro igual, me hace también ofensa. Entonces, igual pasa con el tema de la psicología. Hay cosas en las que Dios va a liberar a sus hijos sin problema, pero hay otras en las que Él va a querer que simplemente vayamos a psicoterapia. Y el Señor le ha dado la capacidad, ¿verdad? Y le ha dado ese llamado, porque hay muchas personas que estudian psicología dentro de la iglesia como un llamado, como una vocación para servir Totalmente. dentro de la iglesia. Entonces, si el Señor ha puesto a esas personas a que se capaciten, a que dediquen un tiempo, a que dediquen años de su vida a estudiar el comportamiento humano, entonces, Así ¿por es. qué satanizar eso? Y tomando en cuenta justamente lo que hablas, o sea, de que seamos creyentes no necesariamente quiere decir que seamos sanos emocionalmente. Yo tengo, como le dije, mi vida en el Evangelio y conozco pastores, evangelistas, adoradores, que Dios lo usa increíblemente. Sin embargo, en sus patrones conductuales tú puedes darte cuenta de que aquí hay un problema. Y son gente que buscan a Dios, son gente que Dios usa. Sin embargo, están tan desvirtuados conductualmente que hasta violencia silenciosa practican. Y eso no es espiritual. He Ese es visto un tema que hay que casos, trabajar. he visto Yo casos de también. personas que son muy de altares, muy eso, y en su casa tal vez manifiestan ese tipo de conducta, manifiestan violencia y ese tipo de cosas que tú dirás, wow, pero eso no se asocia a la persona que yo estoy viendo en el altar. Esto es todo lo contrario, un poco hasta contraproducente, porque una persona que dice tener a Dios, pero es que la gente siempre nos ve a nosotros así, desde afuera, como que los cristianos somos la perfección. Nosotros Ujú. somos, no podemos fallar, no podemos, respírate, y eso, que es cristiano ese. Entonces, uno no puede hacer nada porque es cristiano. Es así. Pero si tú, por ejemplo, dejas de comer, tú eres cristiano, te pasa la semana entera orando, te pasa 2 meses, qué sé yo, orando, y no comes, tú te vas a enfermar y Totalmente. posiblemente te vas a morir. Entonces eso también pasa con nuestra mente, eso también pasa con nuestros pensamientos, con nuestra conducta. Si hay cosas a las que tú no les prestas atención, Ujú. que tú no gestionas de la manera que tienes que gestionarlo, eso también te va a causar un problema por más espiritual que tú seas. Así es. Me gustó mucho también la parte de hablar de gestionar. Creo que ahí sí hablábamos también un poquito de las emociones, de que la Sí. iglesia tiene que trabajar altamente eso, el tener espacios o áreas donde los hermanos sean instruidos en gestionar sus emociones e incluso la misma depresión puede llevarte el no saber gestionar tus emociones. Socialmente lo que nos dicen es controla tus emociones y no es la frase correcta. La frase correcta es gestiona tus emociones de manera adecuada. La misma Biblia dice, aírense. El Señor te está diciendo, quíllate, enójate, Es pero no normal, peque. pero no peque. ¿Entienden? Si tú gestionas tus emociones correctamente, no vas a pecar. Ahí se cumple fielmente lo que dice ese verso. Entonces, si tú te enojas, la persona que matan, dicen, ah, mira, lo mataron por 5 pesos. No fue por 5 pesos. Es que la persona que mató al otro tenía incubada demasiadas emociones negativas y ese fue el detonante que encontró, porque no la gestionaba de forma correcta. O sea que no fue por 5 pesos. Ni una fuerza espiritual tampoco. Tampoco, necesariamente, ¿verdad? Exactamente. Bien. El suicidio, a la luz de la palabra ya, sería, según tu percepción, ¿verdad? Puede sonar absurda la pregunta. ¿Es una causa de condenación? O puede haber personas que todavía no estén claras en ese punto. ¿El suicidarse es una causa de condenación? Bueno, bíblicamente, la Biblia establece en Éxodo cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, no matarás. Y cuando tú te suicidas, justamente estás quitando una vida, te estás matando. Por lo tanto, entiendo que sí es un objeto de condenación totalmente. Completamente, ¿verdad? Completamente. No hay que discutirlo, no hay que estar buscando Así mucha... es. Sí se toma muy en cuenta ya desde el punto de vista psicológico, ¿verdad?
razones que llevaron a la persona a matarse, etcétera, etcétera. Pero sí es un acto totalmente condenable. La Biblia en ningún espacio habla de que una persona que quite la vida tiene un pase a la salvación. Y creo que ahí es peor porque si tú te das un tiro, no creo que te dé tiempo a A arrepentirte. redimirte, Está exactamente. fuerte. O sea, vemos el caso de Judas también. Judas fue una Judas persona, fue creo que el uno. único ejemplo que conozco en la Judas fue uno. Biblia de suicidio. De suicidio per se sí, pero sí hubieron muchos que desearon. Job también Job deseó que el deseó Señor le haber quitara. muerto. Por ejemplo, Job puede ser que esté pasando por un proceso depresivo en ese momento, según los No digo síntomas yo, que porque dije con todas anteriormente. esas cosas ahí, Y es es totalmente difícil. válido, por ejemplo, lo que le pasó a Job, que perdió todo, absolutamente todo. Tuvo que pasar una depresión mayor, si lo diagnostico ahora, más o menos. Bien, tenemos una pregunta desde afuera. Claro. Ok. Mi pregunta es, hemos visto, bueno, muchos años que se ha utilizado más el asunto de que una persona que esté pasando esas situaciones, siempre es aconsejado por el pastor, siempre es aconsejado por el líder, incluso por personas que no tienen nada que ver con el liderazgo de la iglesia. Así ¿Cuál es. sería la posición o cuál sería el proceder en cuanto a estas personas que están pasando una depresión, que están pasando cierto tipo de ataque de ansiedad? Para ello poder salir de eso, lo correcto sería buscar una ayuda profesional o simplemente limitarnos en hablar con los líderes y los pastores. Dentro de mi punto de vista, como creyente, líder de la iglesia y psicólogo también, creo que podríamos primero evaluar en qué nivel está ese líder o pastor. Porque tenemos pastores profesionales, aunque no sean psicólogos, que tienen un alto nivel, ¿verdad?, de educación, que pueden orientar a los feligreses. Sin embargo, yo digo que ir a terapia, yo comparo las cuestiones emocionales con las enfermedades físicas. Tú tienes fiebre, te da fiebre hoy, tú tomas acetaminofén, te da mañana, tomas otra vez. Si el tercer día tú no puedes lidiar con eso, tú vas al médico. Entonces, si tú estás luchando con una tristeza profunda hoy, estás luchando mañana con ella y pasado no puedes, tu deber es ir y buscar ayuda. La ayuda espiritual siempre será importante y no le voy a quitar nunca el valor que tiene, pero creo que si la combinamos, podemos hacer efectos sumamente poderosos. Hay algo que yo siempre digo en mi iglesia cuando voy a dar una conferencia o hablar de algún tema, aunque suene un poco mal para algunos creyentes. Luego que yo fui a terapia, porque los psicólogos tenemos que ir a terapia antes de graduarnos, todos, yo fui 3 años a psicoterapia antes de graduarme, soy mejor ser humano y mejor creyente. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque lo espiritual no era lo único que yo necesitaba trabajar. Habían temas de mi familia, temas de pérdida, por ejemplo, que tuve que trabajar, que la iglesia yo nunca me iba a dar cuenta, porque hay muchos efectos también que son inconscientes. Entonces, los pastores siempre van a tener una influencia grande, ¿verdad? Los hermanos y los líderes. Sin embargo, un psicoterapeuta te va a ayudar a encontrar la luz sin juzgarte y sin decirte haz tal cosa, que es lo que pasa mucho en las iglesias. Yo te digo, no, pero mira, el hombre es abusador, pero vamos a orar para que Dios lo cambie. Tú sabes, o sea, no es que yo como psicoterapeuta te voy a decir deja a tu pareja, pero te voy a ayudar a encontrar la luz que tú necesitas. Entonces, no es lo mismo dar consejos que guiarte a encontrar la salida de un problema. Quizá complica tu pregunta. Okay. Pregunta respondida. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Y es, ¿cómo lidiar con los pensamientos suicidas? Hay algo muy interesante que todos tenemos que se llama el famoso diálogo interno. Esa vocecita que tú tienes diariamente, ¿verdad? Que tú te dice, pero tú te estás volviendo loco, ¿eh? O mira, ¿Es la conciencia? No, la conciencia es otra cosa. Okay. El diálogo interno es la forma en la que tú trabajas contigo, la forma en la que tú te hablas, la forma en que tú dices, wow, qué bien me queda mi camisa, ¿verdad? Como tú te hablas. Entonces, algo muy importante que las personas tienen que tener en cuenta es que los pensamientos son solo eso, pensamientos. Si tú estás consciente de que los pensamientos son solo eso, pensamientos, depende qué poder tú le des a esos pensamientos. ¿De acuerdo? El mismo Cristo, cuando estaba en el desierto, Satanás fue y lo tentó, ¿verdad? E introdujo pensamientos en su mente. Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, tírate. ¿Sí o no? Sin embargo, el diálogo interno de Jesucristo fue siempre un diálogo de altura y acorde a la palabra de Dios. Si tú tienes un diálogo interno saludable,
cualquier pensamiento, porque van a llegar, cualquier pensamiento que llegue a tu mente, tanto de suicidio, de autodestrucción, de lo que sea, tú tienes que tener un diálogo que sea sustentable para tú destruir ese pensamiento. Por ejemplo, si yo voy conduciendo, ¿verdad? Y algo me está diciendo en mi cabeza, loco, Choca tírate el para el carro. lado y choque el carro, yo tengo que tener un pensamiento que sea más fuerte, o un diálogo, una respuesta más fuerte, ¿verdad? A ese pensamiento. Yo puedo usar la Y palabra de Dios. eso te iba a preguntar. O sea, en ese caso, nosotros como cristianos entiendo que lo más recomendable Totalmente, sería utilizar la palabra. Porque totalmente. el mismo Jesús, que en el ejemplo que tú pones, Ujú, lo que él utilizó fue la misma palabra. Él totalmente. utilizó la palabra y con eso fue que él pudo como que rebatir esos ataques y esos pensamientos del enemigo. Exactamente. Usar la palabra de Dios, algo que también yo siempre recomiendo, hay que de vez en cuando usted mismo ser sinvergüenza con esos pensamientos y decirse a sí mismo, loco, yo sé que tú estás ahí, pero tú simplemente eres un pensamiento, o sea, yo no tengo que darte poder, por ejemplo. O sea, es cuestión de tener un diálogo saludable que te permita mantener un estado emocional estable, aparte de usar la palabra, ¿verdad? Para combinar ambas cosas. O sea, entender que esas son cosas pequeñeces, son cosas que no tienen gran importancia. Exacto, pero si le das cabida, O sea, no tienen importancia si no se la damos. exactamente. Todo va a depender de nosotros. Bien. Ya una de las últimas preguntas es, ¿cómo podríamos ayudar a una persona que nosotros hemos detectado que tiene pensamientos suicidas? Puede ser tanto dentro de la iglesia como fuera. Bueno, aparte de, ¿verdad? Nosotros orar por esa persona, hablar con nuestros líderes. Si esa persona, algo que es sumamente importante es que si esa persona se abrió contigo, fue honesta contigo, tienes que tener mucho cuidado con quién ventilas esa información. Porque estamos en República Dominicana, en una sociedad en la que lamentablemente somos muy pocos educados emocionalmente y no todo el mundo tiene la madurez de manejar ese tipo de situaciones. Primero, con quién ventilo la información. Segundo, invitarlos, señores, a ir a psicoterapia. Ir a psicoterapia no es pecado. Ir a psicoterapia te hará un mejor ser humano, un mejor creyente. Y también una persona que tenga ese tipo de pensamientos o que esté pasando por ese tipo de situaciones, hacerle saber de que yo estoy ahí, de que tú no estás solo. Hacerle saber de que no importando la situación que tú estés pasando, tú puedes contar conmigo a cualquier hora, en cualquier momento, para escucharte, para apoyarte. Y por favor, no aconsejen a un suicida. No le digan, ah, no, tú estás triste, vamos a salir, vamos a janguear. No. El, la persona que esté pasando por un momento de depresión o tristeza, el duelo de cada quien es individual. Cada quien tiene ciclos distintos, tiene maneras distintas de afrontar los momentos tristes. Lo que se hace con una persona triste es simplemente acompañarle a lo que quiere. Yo quiero ahora mismo estar solo o estar aquí y estar llorando. Tú estás ahí al lado de esa persona. No le digas no llores, esa persona necesita llorar. Simplemente es que sienta tu compañía, que sienta que tiene a alguien que está ahí en su proceso. Bien, tenemos otra pregunta desde afuera. Hay una canción de Natán el Profeta donde él relata una historia. Se llama La Guagua, la canción. Sí, lo he escuchado. Él relata una historia de una joven que él se la encuentra en una guagua. Él detecta algo en esa joven y según relata la canción, luego él se da cuenta de que la joven se suicidó, se mató. Entonces hay en ocasiones que tal vez nosotros como cristianos que debemos de marcar una diferencia, podemos detectar algo en una persona que no necesariamente conozcamos, que no necesariamente sea amigo de nosotros, pero que Dios nos la pone en el camino ahí, mírala ahí, ¿dónde está? ¿Qué yo puedo hacer? Encontré una persona que no conozco, pero que sí detecté que ya tengo la oportunidad de tener un diálogo con ella, pero ¿qué puedo hacer? Aparte de hablarle de Jesús, claro está que es lo más importante, Claro. pero ¿qué otra herramienta yo tengo? Así que te lleguen a la mente, que yo pueda ejercer para que esa persona, intentar por lo menos que esa persona piense en otras posibilidades fuera del suicidio. Excelente pregunta. Algo que bueno que hablas de ese tema. El que se suicida no quiere matarse. El que se mata no quiere matarse. Quiere matar la situación que está viviendo. Como no puede lidiar con ella, entiende que matarse es la mejor salida. ¿De acuerdo? Los que estamos desde afuera podemos ver muchas opciones y siempre hay algo que aferrarse. Siempre hay algo que aferrarnos. Sea la fe, sea nuestra familia, sea nuestros hijos. Es identificar qué esa persona tiene que puede ayudarle a aferrarse, a continuar, porque es un encuentro breve, ¿verdad? El que estás teniendo. Entonces, le puedes hacer saber, tú no quieres perder la vida, tú quieres poder eliminar la situación que no te está dejando vivir. Y tú no eres la única persona que está pasando por eso, ¿verdad? En primer lugar, e identificar en esa conversación rápida
No voy a decir que, ¿verdad? Los psicólogos sí podemos identificar un poquito más rápido, pero si tú logras identificar cosas que esa persona la hagan aferrarse a la vida, es hacerle saber de que, mira, o sea, tú todavía tienes que luchar, tú tienes que seguir, porque tus hijos, tu mamá, tu trabajo, lo que sea que te apasione, todavía tú puedes dedicarle tiempo, puedes salir de esa situación y puedes salir airoso de la misma. Respondida la pregunta. Bien, ya tenemos aquí la última pregunta y dice, ¿cómo se puede prevenir el suicidio? Excelente. En primer lugar, para prevenir el suicidio, hablé del tema de las emociones. Antes de venir para acá, yo hice mi tarea, ¿verdad? Vi algunos de esos podcasts y vi que hablaron de gestionar emociones. Gestionar nuestras emociones. Somos seres totalmente emocionales. Desde el principio de la creación lo podemos ver cuando Adán y Eva pecaron, sintieron vergüenza porque hicieron lo malo. Eso es una emoción. Gestionar nuestras emociones. Si usted se aira, como le mencioné el verso anterior, usted tiene que sentir la ira. Lo que pasa con las emociones es que tenemos que primero, nos pasó algo, ponerle nombre. Estoy enojado. Cuando usted le pone nombre a lo que está sintiendo, ya su cerebro está empezando a gestionar esa emoción. Hay una técnica muy famosa que es la técnica de los 3 pasos y es siento, pienso, luego actúo. Lo que hacemos los seres humanos es que sentimos y actuamos, no pensamos. Sin pensar. Entonces, con las emociones, es la ley de los 6 segundos, por cierto, porque son 6 segundos que tienes para decidir quién tú quieres ser en esa historia. Enojarse no es dejar pasar todo, es saber expresar mi enojo y saber de que si yo estoy enojado con mi esposa y no lo gestiono bien, voy a llegar a mi trabajo y como estoy enojado y no lo gestioné con ella, el enojo, lo voy a descargar en otra persona. Ponerle nombre a la emoción, ¿verdad? Primero, estoy enojado. Estoy sintiendo, ya le puse nombre y decido cómo actúo frente a ese enojo. Tú tienes varias opciones. Tú puedes decirle a tu esposa, estoy enojado. Mira, no me gustó lo que hiciste en tal momento. O también puedes decidir postergarlo. Pero el simple hecho de reconocerlo, pensar lo que vas a hacer con esa emoción, la hace pasar. Esa es una, gestionar bien tus emociones. ¿De acuerdo? Puse el ejemplo del enojo, pero sabemos que hay muchas emociones, ¿verdad? Pero el tiempo entiendo que apremia. O no sé. Hay otro que es el diálogo interno, ¿verdad? Que le hablé anteriormente. Usted tiene que tener un diálogo saludable. Mayormente nosotros le decimos a las personas que vienen con un problema, no, pero no te maltrates así, no seas tan autoexigente, Dios te perdona, sigue para adelante. Sin embargo, nosotros mismos muy pocas veces hacemos eso. Los cristianos, especialmente nosotros, los creyentes, nos enseñaron a autoexigirnos de una manera hasta, yo creo que hasta irracional. Poco realista. Poco realista. Yo leí un libro que se llama Auténticos, que cambió mi vida como cristiano. Y el escritor decía, óyeme, a mí me enseñaron que un hijo de Dios, un hombre usado por Dios, un hombre que escribe, un hombre que predica, es un hombre que dura 3 horas orando. Pero nunca me dijeron que a los 15 minutos yo me iba a dormir. Ahí me dijeron que el hombre de Dios, ¿verdad? Es el hombre que se levanta todos los días a las 3 de la mañana. Y nadie me dijo que de un mes yo también me voy a levantar 3 veces ahora a las 3 de la mañana. El mismo Cristo, cuando le llevaron a la mujer adúltera, ¿verdad? ¿Qué hicieron los escribas, los fariseos? Dijeron, vamos a apedrearla. Sin embargo, Cristo dijo, yo no te acuso. Y le dijo, vete y no peques más. Es lo que tenemos que hacer con nosotros. Nosotros ser flexibles con nosotros mismos, saber que somos pecadores, saber que vamos a cometer errores, intentar no pecar, de verdad hacer un esfuerzo por no pecar y perdonarnos. La Biblia dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces no va a levantar. Entonces, es nosotros hacer de nosotros esas frases y ir siendo flexible, entender que vamos progresando y que Dios está con nosotros. Por último, para prevenir el suicidio, hacer actividades que te causen placer. Estamos en una etapa o en una sociedad en la que las personas no ejercen lo que estudian, en la que la persona en este país tercermundista, lo que hacemos es simplemente encontrar un trabajo para hacer dinero, aunque no nos guste. Entonces hacemos muchas cosas que no nos gustan y vivimos constantemente envueltos, haciendo cosas por ganar dinero, porque es lo que me toca, sin hacer actividades de placer. Recomiendo también el tema de hacer ejercicio, pero el tema de hacer ejercicio no es como lo dicen, no, haz ejercicio y punto. Si ir al gimnasio no es algo que te causa placer, no lo hagas, pero haz una actividad física que te cause placer. Puede ser montar bicicleta, puede ser montar patines, puede ser correr, no tiene que ser necesariamente ir al gimnasio, es hacer una actividad física que te cause placer. Cuando hacemos ejercicios, los ejercicios permiten que nuestro cerebro segregue sustancias como dopamina, serotonina, que nos permiten relajarnos, entrar en un estado de ánimo más afable, más ecuánime, y ahí podemos entonces tener un poquito de respiro.
Sabes que hay algo importante que mencionaste y es la parte de perdonarnos a nosotros mismos. Estaba leyendo mucho sobre eso en estos días y a veces uno, ok, el ser humano te perdona, la sociedad a veces te perdona, aunque tarde, algún error, cualquier cosa que tú hayas cometido, pero a veces la mayor falta de perdón la tenemos nosotros Nosotros hacia mismos. nosotros mismos y eso es peligroso. Totalmente. Porque todo el mundo te puede perdonar y decirte, sí, yo te perdono, yo olvidé lo que tú hiciste o ya vamos a dejar eso en el pasado, pero tú lo sigues pensando. Ujú, Tú sigues condenándote, tú sigues eh, lastimándote ujú. por algo que ya el Señor te libertó, por algo de lo que ya el Señor te perdonó y te sacó de ahí. Entonces, es importante uno también aprender a manejarse en ese sentido y aprender a ser un poco compasivo y misericordioso, no solo con los demás, sino con uno mismo. Entender que uno es un ser humano y que está propenso a fallar. Y yo me atrevería a decir rapidito que hasta le fallamos a Cristo. Tenemos dos historias cuando a Cristo lo crucificaron. Tenemos al que lo negó. Bueno, sí, tenemos al que lo negó y tenemos a Judas que fue el que lo entregó. Judas decidió no perdonar si se suicidó. Sin embargo, Pedro lo negó y dijo, no, yo me voy a levantar. Y después Pedro en una prédica se convirtieron 3000 en la primera. O sea, todos vamos a pasar historias difíciles. Ahora, ¿qué tú haces con esa historia? Es lo que va a hacer la diferencia. Tenemos una pregunta desde afuera. Sí, lo que me interesa saber es, sabes que hay personas que piensan que en suicidarse, pero también hacen un suicidio colectivo. Dígase de que además de que se matan ellos, también matan a otras personas. El caso de aquí de República Dominicana, por ejemplo, es que una persona mata a ciertos familiares o familiares de otra persona. Y Por luego se ejemplo, suicida. exactamente. Ok. Y por ejemplo, en Estados Unidos, de que la Ujú, escuela son muy famosas, de que se lleva un viaje de gente y después me mato yo. O ujú. sea, cómo se puede identificar ese tipo de persona o cómo se puede trabajar con esa persona y, o sea, por qué esa persona llega a ese punto de vista? Ese tipo de conductas sí yo lo situaría en lo que habíamos mencionado fuera de vestidores y es el tema de la bipolaridad. El trastorno de ánimo de la bipolaridad presenta estados depresivos y estados hipomaníacos. Lo más probable es que una persona que mata a una multitud esté en un estado hipomaníaco. Una persona que esté hipomaníaca es una persona que está en una euforia descontrolada. Una euforia demasiado grande, no la puede soportar, entonces actúa de esa manera y luego cuando cae la realidad, que es el estado depresivo, tiene que suicidarse porque dice, oye, ¿qué yo voy a hacer con esto? Entonces, ¿cómo tú identificas una persona bipolar? Rasgos pequeños. Una persona bipolar no es el que cambia de ánimo durante un día. Ah, no, pero esta mañana estaba feliz, ahora triste. Claro, en la mañana yo llegué bien y ahora me dijeron que hice un trabajo mal. Está bien, yo estoy triste. Eso no quiere decir que yo sea bipolar. Una persona bipolar, lo que mencioné al principio, tiempo, magnitud y frecuencia. Una persona bipolar presenta estados hipomaníacos o de euforia excesiva durante más de 10 días. Esas personas agarran, usan toda la tarjeta de crédito en esa semana. Esas son la gente famosísima, ¿verdad? Que un gustazo, un trancazo, ¿verdad? O sea, un descontrol, delirios de grandeza. Y luego entonces entran en el estado depresivo. Una persona que tú veas que tiene unas altas demasiado anormales y luego unas bajas también muy anormales, tomando en cuenta el tiempo que les mencioné, puedes ir situando más o menos ahí una persona que esté pasando por el tema del trastorno bipolar de la personalidad. Respondida la pregunta. Bien, ha sido muy interesante toda esta charla, toda esta conversación de hoy. Qué De bueno. verdad que sí, esperamos que a la persona también que nos estén escuchando puedan también ser edificados y puedan tomar todo esto en cuenta. Yo personalmente me quedo con lo de siento, Pienso pienso y actúo. y luego actúo. Entiendo que es algo muy importante, así Qué que, bueno. señores, aprendan a gestionar sus emociones. Antes de irnos tenemos otra pregunta. Claro que sí. Sí, la pregunta que yo tengo es si me puedes recomendar varios libros de manejo emocional. De acuerdo. Hay un libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que es el gurú de la inteligencia emocional. Se los recomiendo. También hay muchos psicólogos cristianos. Ricky Hell es psicólogo, pastor. También él tiene muchos libros. Hay uno de él que se llama Viaja Ligero, que es muy bueno. Le puede ayudar a ustedes a llevar una vida cristiana un poquito con menos cargas que nos han impuestos, que no necesariamente son bíblicas. Libros de autoayuda también, no necesariamente escrita por psicólogos, ¿verdad?
Tenemos, por ejemplo, ahora mismo un libro que yo haya leído, hay uno que dice Salvaje de Corazón, se llama Salvaje de Corazón también, que te puede ayudar a manejarte en ciertas áreas de tu vida. Y ahora mismo no me llega más libros. Así que vayan anotando todos esos libros. Pero se los mando cuando me acuerde. Así que ya ustedes saben, ha sido todo un placer que estés aquí, Yomel, con nosotros el día de hoy. Gracias. Entiendo que ha sido de mucho provecho. Hemos salido muy edificados. Creo que todo el que vea este video va a tener esa percepción también. Así que, nada, señores, esto fue todo claro. Excelente.